Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra. Hoy es 13 de abril del año 2025 y vamos a dar inicio a la segunda clase del curso de Análisis y Programación Numérica, donde vamos a estar entonces abordando el tema 2 denominado Aritmética del Computador. En este sentido, vamos a estar explorando cómo se llevan a cabo las diferentes operaciones en un computador desde el punto de vista numérico y cómo este procede a hacer el cálculo del error dentro de lo que es el sistema operativo del mismo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a dar el inicio al desarrollo de la clase. Ok, entonces cuando hablamos de formación de operaciones en el computador, estaríamos hablando de manera eh, análoga a hablar de operaciones en números binarios. Ahora, ¿qué es un número binario? Un número binario es un número conformado por dos caracteres 0 y 1, pero dependiendo cómo se organicen estos caracteres, vamos a tener una combinación característica que va a definir la forma de ese número. Para entonces generar números binarios, vamos a basarnos en la siguiente tabla que les presento a continuación. Fíjense que en la parte de arriba dice número, la posición del número, que es n. En este caso tenemos posiciones de 0 hasta 8. Y tenemos la forma como se expresa, en este caso, la unidad del número binario, que es un número de base 2, pero elevado a su vez a la posición que ocupa este número, que va a ser proporcional a su posición ocupada dentro de los espacios de memoria o los bits que ocupe la memoria. En este sentido, los bits van a venir en unidades de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y en este caso lo estamos llevando hasta 8, que es 256, sin embargo, podrían ser mucho más extensos. ¿Okay? Entonces, en el primer caso tenemos el número 0, el cual en este caso vamos a tener que es representado directamente por el 0 porque es proporcional precisamente a los caracteres que estamos representando. Igualmente el caso del número 1, que es representado por el número 1 con base 2. Fíjense que cuando hablamos de la base decimal, estamos hablando de base 10, pero cuando hablamos de la base binaria, estamos hablando de base 2. Ahora bien, también tenemos el caso del número 2. Fíjense que en este caso está representado por el número 10. Pero ¿por qué se forma a partir del número 10? Porque si notamos, el 2 aparece acá en la posición número 1. Entonces 2 a la 1 me va a dar, que es en este caso 2, es representado entonces, es el 2 elevado a la posición 1. Por lo tanto, va a corresponder este elemento al número 1, ¿ok? Y dado que en este caso el 0 no tiene un valor, entonces se forma a través de la conformación del número 10. Para el número 3, fíjense que el número 3 viene de la combinación, si vamos aquí donde dice valor del número binario base 2, el número 3 vendría la combinación de 2 más 1. Entonces, estos dos elementos que van a estar conformados por 1, simplemente lo que están es resaltando de que se están activando la suma del elemento 2 con el elemento 1 para formar el 3. Sin embargo, el número va a estar representado en ese caso por el número 11. En el caso del número 4 obtenemos directamente el valor porque corresponde con el 2 elevado a la posición 2, que es 4, y entonces se tilda solamente con el 1 este número. El resto, al no ser utilizado, quedan en 0, pero el número 4 entonces representado por el número 100. El número 5 igualmente viene de la formación de 4 más 1, es decir, de la combinación de 4 más 1, y en este caso, como son los números que estamos utilizando para formar el 5, son los números que van a quedar identificados con el número 1. El 2, al no estar involucrado en la suma, queda identificado con el número 0, siendo el número que representa
en forma binaria el 5, el 101. Seguidamente así hacemos con el 6. Fíjense que el 6 viene de la combinación de 4 más 2, ¿verdad? Al utilizar el 4 y el 2 quedan asignados con el número 1 o identificados con el número 1 como números activos, mientras que la última posición al no ser utilizada es identificada con 0. Por lo tanto, el número 6 se representará como el número 110. Por otra parte, tenemos el número 7. 7 viene de combinar o sumar 4 más 2 más 1. Fíjense que entonces representado por el 111, porque son estas las cantidades que están, donde se está asignando el número 1 para señalar la existencia de ese número. Y igualmente hacemos con el 8, con el 9 y con el 10, los cuales van a estar representados por el 1000, por el 1001 y por el 1010. Bien, entonces al momento de sumar o hacer la suma de números binarios, que es la primera operación aritmética que vamos a ver efectuada por el computador, vemos que la suma tiende a ser para los 0 y los 1 similar a la suma en el sistema decimal. Entonces 0 más 1 será 1, 1 más 0 será 1, 0 más 0 será 0 y 1 más 1 en este caso se identifica con el número 10, que es el número correspondiente a el número 2. Lo vemos acá en la tabla, ¿verdad? Sin embargo, al momento de sumar, fíjense, tenemos este ejemplo que dice 1101, se le suma 1110, o también podríamos decir que a 1101 le vamos a sumar 1110, y fíjense que al momento de sumar 1 más 0 me va a dar lo que establece la tabla, 1. 0 más 1 me va a dar 1. Sin embargo, cuando ya sumamos 1 más 1, que es 2, que ese 2 recuerden que es representado de manera binaria por el 10, se coloca el 0, solo se coloca el 0 y se sube la unidad siguiente, y esa unidad es como decir el 1 que se lleva al otro elemento. Entonces aquí tendríamos 1 más 1 es 10, y ahí queda un 0, 0 más 1 es 1, y el 1 que me quedaba del primer 10 pasa a la otra posición, quedando expresado de la manera que vemos aquí. ¿Ok? Igualmente lo podemos ver en este segundo ejemplo. Fíjense que aquí tenemos 11, 00, 10, 111 sumado a 111, 01, 11. Veamos entonces cómo se efectúa esta suma. Tenemos entonces que 1 más 1 será 0. Recuerden que el 2, en este caso 1 más 1 es 2, pero es representado por el 10, se coloca el 0 y se sube el 1. Nuevamente sumamos entonces 1 más 1 es 10, se pasa el 1 al otro lado y entonces esto quedaría en 0. Lo anterior quedaría en 0, 0 más 1 me va a dar 1. Posteriormente repito la operación, 1 más 1 es 2, que es representado por el 10, el 1 pasa para este lado y entonces me queda 0 más 1 es 1, y aquí 1 más 0 me va a dar 1. 1 más 1 es 2, nuevamente se coloca el 0 aquí y el 1 del 10 pasa para el otro lado. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, representado por el 10, coloco el 0 y paso el 1 al otro lado. Y 1 más 0 es 1. Los otros, como no se les está sumando ningún número, quedan igual. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0. Y como, perdón, 1 más 1 es 2, en este caso coloco el 0 y paso para el otro lado al número 1. Bien, continuamos entonces con la resta. En el caso de la resta, al igual que en el caso del uso de los números decimales, vamos a tener que 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es igual a 0. Bien, entonces en este caso tenemos que siempre, al igual que en el caso de la resta con números decimales, vamos a buscar de formar un número mayor al número que se encuentra en el sustraendo. ¿Okay?
sustrayendo para poder entonces generar una relación positiva del número que nos permita hacer la resta. En este primer ejemplo, por ejemplo, fíjense, tenemos 1 menos 0 me va a dar 1 porque el 1 es mayor al 0. 0 menos 0 lo puedo restar directamente porque tengo también una igualdad que es 0. Sin embargo, cuando llego a esta parte de la sustracción que dice 0 menos 1, allí tengo que 0 es menor que 1, entonces yo debo completar formando un número mayor, que en este caso utilizo el 10, recordando que el 10 representa es al 2, es como que yo dijera 2 menos 1, entonces el resultado que voy a obtener es 1. Por lo tanto, mi resultado será 101. Por ejemplo, aquí tenemos, en este segundo ejemplo, fíjense que tenemos 11, 00, 11, 11, 10 y tenemos 00, 11, 11, 0001. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el primer caso, cuando arranco la operación, me dice que es 0 menos 1. Por lo tanto, no lo puedo utilizar directamente. ¿Qué me toca hacer? Formar un número más grande, entonces, que me ayude a restarle ese 1. En este caso, tomo el 1 y el 0 para formar el 10, que representa a 2. 2 menos 1 me va a dar 1. Ok, pero como ya utilicé este 1, entonces como si el espacio quedara vacío, entonces queda 0, entonces 0 menos 0 me va a dar 0. Aquí 1 menos 0 lo puedo restar directamente, me va a dar 1, 1 menos 0 me va a dar 1, 1 menos 1 me va a dar 0, 1 menos 1 me va a dar 0, y aquí nuevamente, fíjense que me aparece 0 menos 1, en este caso no puedo restarlo directamente, debo formar un número más grande. Si uso el número al lado no me sirve tampoco porque es 0. Tengo que entonces utilizar el número, los tres números, que son en este caso el 100 que representa al 4. ¿Ok? Sin embargo, abajo entonces yo puedo formar un número mayor a 1. Si yo utilizo entonces como minuendo el número 11, ¿verdad? Que representa el 3, yo puedo decir que es como si dijera 4, le resto 3 y me va a quedar 1. Como ya estoy utilizando estos espacios donde está el 1 y el 0, entonces eso quiere decir que eso queda reducido a 0, por lo que me va a aparecer 0, 0, 1. ¿Ok? Fíjense que lo que hice fue entonces tomar 100, que representa el 4, y le estoy restando directamente dos números 1 que representan el 11, que representa al número 3. Finalmente me queda 1 menos 0, que lo puedo restar directamente, que es igual a 1. Ok, para efectos entonces de la multiplicación procedemos de la misma manera como lo habíamos hecho anteriormente. En este caso tenemos 1 por 0 es igual a 0, 0 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. Al igual que hacemos en el caso del sistema decimal, ok, dependiendo de cuántos números nos aparezcan en la base del multiplicador, nosotros vamos a correr tantos espacios como números aparezcan y posteriormente vamos a ir sumando esos espacios. Para este primer ejemplo tenemos la cantidad 110100 que se multiplica por el número 10. En este sentido, el primer número, que es 0, al multiplicarse por el miembro superior de la expresión, va a quedar todo en 0. Y el segundo número, al ser 1, lo que hacemos es repetir el número de la parte de arriba, porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Sin embargo, recordando correr un espacio, que es lo que se hace cuando estamos aplicando la regla de la multiplicación. Posteriormente procedemos a la suma. 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, y 1 más 1, y 1, perdón, este último 1 me queda de, este es 1 que está al final, como si le estuviésemos sumando un 0. ¿Ok? Fíjense, en el segundo ejemplo, entonces tenemos 11,010 multiplicado por 111, lo cual quiere decir que entonces es como si lógicamente esto se multiplicara 3 veces
Ok, se está multiplicando por la unidad, la decena y la centena. Recuerden también que esto obedece a eso, ¿no? Cuando uno está corriendo un espacio, básicamente lo que está es ya desplazando de la unidad a la decena y de la decena a la centena. Entonces tenemos aquí, fíjense, como estoy multiplicando por 111 me va a dar la misma cantidad 3 veces, pero con un espacio de desplazamiento. Posteriormente lo que hago es sumar aplicando las reglas de la suma. 0 más 1 es 0, 1 más 0 es 0, aquí 0 más 1 es 1, 1 más 1, recuerden, me da 2, es representado por el 10, se coloca el 0 y se sube el 1 restante de ese 10, y aquí repetimos, 1 más 1 es 2, entonces representado por el 10 pasa el 1 a este lado, y me queda aquí el 0 que sumado al 1 y al 0 es 1, aquí me quedaría 1 más 1 es 10, nuevamente pasa ese siguiente 1 al lado, de este lado me queda 0, 0 más 1 es 1, y entonces me queda 1 más 1 es 2, que es representado por el 10, lo puedo representar entonces directamente. Ok, entonces vamos a comenzar a ver a partir de este momento lo que es la conversión de números decimales en base 10 a números binarios expresados en base 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para convertir un número decimal en base 10 es observar cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal del número. Siempre, entonces vamos a comenzar por tomar la parte entera y vamos a ir dividiendo ese número entero entre 2, ¿ok? Como no vamos a tener un resultado siempre exacto, cuando el resultado es inexacto, vamos a tomar simplemente, por ejemplo, 163 entre 2, eso me daría 81,5. Sin embargo, lo que hacemos es que tomamos la parte entera, que es el 81, y el punto 5 lo convertimos en 1 como parte del resto de la operación. Entonces, 81 por 2 son 162, al 163 me va a dar 1. Ese 81 lo volvemos a dividir entre 2, el más cercano es 40, 40 por 2 me da 81, entre 40 por 2 me da 80, perdón, al 81 le falta 1, ¿ok? Posteriormente ese 40 lo dividimos entre 2, me va a dar que si se aproxima 20, 20 por 2 son 40, al 40 pago, es decir, quedó 0, por lo que se toma entonces como 0. Después 20 entre 2 me da 10, 10 por 2 son 20, el 20 es 0, 10 entre 2 me da 5, 5 por 2 me da 10, al 10 me va a dar 0, 5 entre 2, el más cercano es 2, al multiplicarlo por 2 me va a dar 4, 4, 2 por 2, 4, al 5 le falta 1, entonces coloco el 1, y 2 entre 2 me va a dar 1 para terminar en 0 como minuendo. Y fíjense que la operación finaliza cuando llegamos a 0 en la última, en este caso, en el último divisor. ¿Okay? De esta manera, fíjense, el número siempre se lee de abajo hacia arriba para formar el número. Entonces 163 va a estar representado por el número 10, 10, 0, 0, 11. Ok, entonces para efectos del cálculo de la parte decimal de la transformación binaria, en este caso no vamos a dividir como lo hicimos con la parte entera, sino que vamos a multiplicar. Y lo que vamos a hacer entonces es que como se está transformando a binario, por ejemplo, en este caso 0,75, al multiplicarlo por 2 me queda en 1,50. Ese 1,50 lo que corresponde a binario es el 1. El resto se toma, que sería el 0,50, y se vuelve a multiplicar por 2 hasta llegar a un valor unitario que sea 0 o 1. En este caso, fíjense que la operación se detiene con la siguiente parte, que es el 1, por lo que la parte, el 0,75 o la parte decimal del número del sistema
decimal va a estar conformado por el número 11. Entonces, en este sentido, para formar ya el número total, procedemos a sumar la parte binaria con la parte binaria entera, o el resultado obtenido en forma binaria de la parte entera con la parte decimal. Y fíjense entonces que se forma el número 163, que queda representado por el resultado obtenido en la parte entera, que era 10.011,11, que es lo que representa al 0,75. Ahora bien, cuando queremos hacer el procedimiento contrario, es decir, ir de binario a decimal, debemos utilizar la siguiente tablita. Fíjense, recuerden que habíamos dicho que el número binario se formaba a partir de la posición que la base 2 iba a estar ocupando. En este caso, 2 a la 0, que es la base, es igual a 1, 2 a la 1 es igual a 2, 2 a la 2 es igual a 3, en la posición 3, 2 es igual a 8. Ahora, y así sucesivamente. En este caso lo hemos llevado hasta 2 a la 7, que es 128. Sin embargo, dependiendo del número que queramos nosotros identificar o formar, básicamente lo que hacemos es que aquellos puntos donde el 2 esté elevado a una potencia y haya un resultado diferente de 0, en este caso es 1, es el número que vamos a considerar para hacer la suma. Por ejemplo, en este caso, los números que forman el 163, fíjense que 163 en forma binaria estaba representado anteriormente por el 10100011. Por lo tanto, donde aparece el número 1, es donde sabemos que vamos a multiplicar ese número por la posición de la base elevada al exponente. Entonces, en este caso, 2 a la 0 es 1, multiplicado por 1 me va a dar 1. 2 a la 1 es 2, que multiplicado por 1 me va a dar 2. En este caso, 2 a la 4, fíjense que el valor es 0, queda igual. 2 a la 3 es 0, 2 a la 4 es 0. 2 a la 5 es 32, el cual multiplicado por 1 me va a dar 32. Y 2 a la 6, que es 64, multiplicado por 0 me da 64. Y 2 a la 7 es 128, el cual multiplicado por 1 me va a dar 128. Cuando hacemos la sumatoria, fíjense, estoy haciendo la sumatoria de los valores de B por C. Ok, aquí lo dice la fórmula. El resultado que voy a obtener es de 163. Ahora, para llevar a cabo la conversión de un número decimal de binario a decimal, perdón, tenemos que en este caso hacer la tabla de forma inversa. Fíjense que en este caso A, las posiciones ya no inician de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, de manera correlativa. Y en este caso la base se encuentra elevado a una posición del exponente, pero de forma negativa, lo cual viene siendo también, recuerden, en la forma de fracción a la menos n es igual, perdón, a decir 1 sobre a la n. En este caso es como si entonces dijéramos 1 sobre la base elevada al exponente que viene dado por la posición. ¿Sí? Entonces fíjense, en C va a venir, representa básicamente la posición donde los valores se hacen iguales a 1, que en este caso se comienza a contabilizar, como estamos hablando de la parte decimal, de derecha a izquierda, y entonces tenemos siendo el valor de 0,75 representado por 11, está ubicado en este lado. Mientras que el resto de los valores se hacen iguales a 0 porque no tenían valores que ocuparan esas posiciones. Pero fíjense, aplicando también la norma B por C, multiplicando el resultado de B por el resultado de C, que es donde tuvimos un valor positivo igual a 1, fíjense que la suma me va a dar 0,75, que es el valor que estamos buscando para convertir, en este caso, de binario a decimal. Ok, vamos entonces a comenzar a ver lo que es la aritmética del quinto flotante,
o la forma como el computador va, digamos, reduciendo espacio para poder establecer un número adecuado de decimales que le permitan realizar las diferentes operaciones. Ok, vamos a estar utilizando entonces el sistema basado en el diseño del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, que es el IE 754. Esto es un conjunto de representación de valores numéricos y símbolos. Fundamentalmente está compuesto por una parte del signo y una parte denominada mantisa o coeficiente y exponente. En la actualidad existen 8 formatos, los cuales son 5 básicos y 3 que no son muy básicos. Y los formatos básicos se denominan por la subbase numérica binaria o decimal. Y el número de bits utilizados puede variar en su calificación desde 3264 a 128. Lógicamente, en la medida que yo utilizo mayor cantidad de bits, voy a utilizar mayor cantidad de memoria y eso debe darme una mayor precisión en el tipo de sistema que estoy utilizando. Bien, bueno, como les decía, una de las ventajas que tiene este sistema es que permite manejar en rangos muy comprimidos grandes cantidades decimales, así como números enteros. Y esto permite generar una mayor eficiencia en cuanto al uso y espacio de la memoria. Bien, entonces aquí pueden ver, fíjense, tenemos sistemas binarios con 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits, hasta 256 bits con base 2. Tenemos otros sistemas que son más avanzados, que son en base 10 o base decimal. ¿Okay? Sin embargo, algo curioso acá es ver la cantidad de decimales, o sea, dígitos decimales que pueden llegar a manejar este tipo de sistema en la medida que la memoria aumenta. Fíjense que vamos de un sistema base 2 de 16 bits que nos permite manejar 5 bits en el exponente hasta 19 bits, lo cual se traduce que yo puedo manejar en el caso de 16 base 2, número binario base 2, 3,31 decimales puedo manejar como resultado de aproximación, mientras que en el de 256 pues esa memoria puede llegar a manejar hasta 71,34 decimales. Okay, o sea que monstruosa pues sin embargo, fíjense en el caso de los sistemas decimales con 32, 64 y 128, la precisión de los errores también como influye. Fíjense que yo puedo establecer entre lo que sería un error máximo, error mínimo, precisiones de 14 a 15 dígitos, mientras que en la medida que la memoria aumenta, fíjense al 128, que es el último, puedo establecer precisiones de 6143 a 6144 unidades. O sea, algo que es bastante preciso. Bien, a continuación vamos a ver entonces cómo se estructura un sistema de coma flotante o cómo la computadora a través de su sistema lógico establece un sistema de comprensión de valores de manera que pueda manejar grandes valores en espacios de memoria por lo menos de 32 caracteres o 32 bits. Fíjense, esto lo hace a través del formato que estamos viendo en estos momentos, se llama formato de punto flotante y es 754, en este caso es para 32 bits, aunque lo pueden haber muchos más grandes. Y comenzando la lectura de ese formato de izquierda a derecha, ¿okay? Vamos a tener que la primera casilla está resguardada o está apartada para el signo, ¿okay? En este caso tenemos signo negativo. Si el número tiene un signo negativo, comenzaría en este caso por el número 1 y si el número es positivo se coloca 0. En este caso, para el ejemplo que estamos viendo en pantalla, es de menos 248,75 y lógicamente al ser el signo negativo se le coloca 1 a la primera casilla. Posteriormente lo que tenemos es el exponente, que generalmente va a estar conformado por 8 bits.
Más adelante vamos a ver cómo se calcula el exponente y nos queda la mantisa. La mantisa son los 23 bits que quedan a continuación, que es donde se incorporan los valores del decimal junto con el valor entero. Ok, entonces, al igual que en otros casos, ¿verdad? Donde hemos trabajado con sistemas de tipo decimal, ¿no? Vemos cómo podemos generar un número cada vez mayor en la medida que vamos aproximando ese número a su número más cercano, ¿ok? O cada vez menor en la medida que vamos aproximando el número al número más cercano que lo antecede. Del mismo modo, los espacios de memoria en la computadora van a realizar diferentes operaciones, ya sea de manera única o combinada, en la cual se van a ir generando diferentes niveles de aproximación, que es lo que vamos a llamar la coma flotante. Entonces, algo importante a saber acá es que la computadora, como necesita disminuir o optimizar el espacio interno de su memoria, lo que hace a veces es que tiende a reducir aún más los espacios, ¿verdad?, que utiliza, y en este sentido a veces tiende a disminuir la cantidad de decimales que utiliza. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando tenemos un número X que pertenece a un conjunto a veces no puede ser representado por la máquina al efecto de redondeo cuando el exponente es demasiado grande para caber en los lugares reservados para él, y se produce lo que llamamos el overflow o el rebosamiento del valor máximo. Entonces fíjense, como ejemplo nosotros tenemos un número, ¿verdad?, cuyo valor m es una pendiente, c es un coeficiente de carga numérico y b es la base, ¿sí? Entonces fíjense aquí lo que sucede. Tenemos el número 0,31794 por base multiplicado por 10 elevado a la 110. Fíjense que la computadora al momento de reflejarlo lo va a reflejar como 0,3179, pero ¿qué es lo que hace la computadora? Aumenta ese número que está bajando, que es el 4, que es el número que está cortando ella, ¿ok? Que es m. Ese número ella lo incorpora a la base, como parte de la expresión numérica de ese número, pero ahí está ahorrando un espacio de memoria. Sin embargo, fíjense que aquí donde se cumple, que si A es el número que conforma ese conjunto, 0,311794, el número obtenido, en este caso X, es totalmente diferente de A, aunque tiene una representación análoga o similar, no representa el número. Igualmente sucede cuando la computadora va a trabajar con números negativos. Fíjense que tenemos en este caso el 0,012 por 10 a la menos 99. ¿Qué hace la computadora? Aumenta en una unidad negativo, es decir, hace más pequeño el número y suma una unidad a la base. Y nuevamente se produce el cambio de que X es diferente de A. Ahora, ¿en qué puede incidir esto? Bueno, que hay que tener cuidado con la cantidad de espacio de memoria que estamos utilizando, porque al momento de requerir un cálculo de alta precisión sí puede afectar bastante. Ok, pero vamos a ver entonces cómo hace la computadora realmente para fijar el valor, ¿ok? Es a través del procedimiento que habíamos visto anteriormente con la mantilla. Y en este caso lo vamos a analizar para un sistema de 32 bytes. Bien, analicemos entonces el ejemplo utilizando lo que habíamos visto antes, 173,75. Ok, vamos a ver cómo podemos, a través del sistema de coma flotante, reorganizar los espacios para la representación de este valor. Entonces lo primero que hacemos es separar en dos partes el número. Tenemos una parte entera que está representada por el 163 y tenemos una parte decimal que está representada por 0,75.
Bien, entonces tenemos para convertir en binario el 163, procedemos como lo habíamos hecho anteriormente. Dado que es la parte entera, vamos a ir dividiendo entre 2, y aquellas partes donde obtengamos un resultado exacto se colocará el 0, y aquellas partes donde tengamos un resultado binario, vamos a colocar entonces el vamos a colocar el número que más se aproxima, dejando entonces una relación de 1 con respecto al número que estamos dividiendo. Y en este sentido habíamos dicho, después que habíamos hecho el procedimiento, que el número 163 entonces estaba representado por el número 10100011. De igual manera, habíamos señalado que al momento de calcular entonces la parte decimal, ya no íbamos a multiplicar, sino que a dividir, perdón, sino que íbamos era a multiplicar. Y en esa multiplicación se tomaba entonces la parte, la, la, el 1 como la parte entera, y lo que restara de ese 1, en caso que se pasaba al siguiente término, se volvía a multiplicar por 2. Algo que había olvidado mencionar, que si lo menciono ahora, es que en este caso la forma de lectura del número es de arriba hacia abajo. Anteriormente se hacía de abajo hacia arriba, pero en este caso el número se lee de arriba hacia abajo. Bien, aquí en el paso 2, como pueden observar, lo que hacemos entonces es unir el resultado del número entero con el resultado del número decimal, y obtenemos el resultado binario entero más decimal, que es el que vemos al final en la parte inferior derecha de la pantalla, identificado como 10100011,11. Bien, entonces como siguiente paso lo que hacemos es sumar la parte entera y la parte decimal, como lo habíamos hecho antes, y dijimos que eso nos daba en números binarios o en base binaria 10,11,11. Ok, para el establecimiento entonces de la coma vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos sentido del movimiento de la coma cuando estamos hablando de exponentes positivos, es decir, números muy grandes. La coma la vamos a correr entonces hacia la izquierda. Y cuando estamos hablando de números muy pequeños, es decir, exponentes negativos, la, la coma la vamos a correr hacia la derecha. Ejemplo. Entonces, para correr la coma, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es formar el número completo conformado por la parte decimal y la parte binaria, como aparece acá. Unión de enteros más decimal, teníamos 163,75, y vamos a correr, como el número es positivo, vamos a correr la coma hacia la derecha hasta hacerla coincidir con el primer número, como lo vemos en la segunda línea. Fíjense que la coma corre hasta el primer número. Ahora, una vez que corremos la coma hasta hacerlo coincidir con ese número, vamos a contar los espacios que esa coma corrió. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Ese 7, que fue lo que la coma se corrió, va a representar entonces el exponente al cual va a estar elevado este número. Ahora, ese 7 se va a sumar a una constante, que es la que vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, entonces al momento de conformar el número final o la representación del número completo, vamos a tomar en cuenta de que como estamos trabajando con un sistema de 32 bits, vamos a tener 32 números. El primer número va a estar conformado por el número 0 si estamos trabajando con un número positivo, o el número 1 si estamos trabajando con un número negativo. Posteriormente se forma el exponente. El exponente, recuerden que una vez que yo tengo el número con la coma, el número anterior que le señalaba, la lámina anterior, que es el número completo del entero más el decimal, yo lo que hago es correr la coma hasta hacerlo coincidir con el primer número, y cuento los espacios de la coma. Esos espacios yo se los sumo al número 127, que es una constante. Okay. En este caso, cuando estamos trabajando con exponentes mayores de 0,
se lo sumo al 127 y el resultado obtenido yo lo vuelvo, me va a dar un número entero que lo vuelvo a transformar en un número binario a través del procedimiento que vimos al inicio, donde se divide el número entero entre 2 hasta lograr alcanzar su expresión binaria. Finalmente tenemos la mantisa, que la mantisa es un número conformado por 22 dígitos, ¿okay? Donde va a aparecer entonces ya la unión de lo que es la parte entera, en este caso la parte decimal, seguida de la parte decimal, y el resto de los números, en caso de que no sea un número de tipo periódico, es decir, que no se repite constantemente, se rellena con 0 hasta alcanzar el número 23, ¿okay? Los 23 espacios, conformando así los 32 espacios que forman el número, en este caso binario, que está representado a través del sistema S32. Ok, entonces ya para el paso 5, fíjense, lo que vamos a hacer es designar, ¿verdad? El signo del número, que en este caso dijimos que es 163,75, un signo positivo. Ya sabemos que para la conformación entonces del exponente tuvimos que mover la coma hacia la derecha 7 espacios, por lo que va a quedar el mismo número multiplicado por 2, base 2 elevado a la 7. Sin embargo, ese 7, ese número de veces que moví el espacio de la coma, es lo que le voy a sumar una constante que es 127 para obtener 134. Una vez que obtengo el 134, voy a volver a aplicar, fíjense que eso es un número entero. Entonces, para convertirlo a decimal, aplico el mismo procedimiento que apliqué para convertir en binario el número 163. Entonces, finalmente, ese 134, que es 127, vuelvo y repito, es una constante, más el número de posiciones que debo mover la coma para llegar al primer dígito, va a ser igual a la posición del exponente. Y finalmente lo que me va a quedar entonces es la mantisa, okay, que va a estar conformada por el número que viene dado por la posición del número entero más la posición del número decimal. Como la mantisa está conformada por 23 espacios, todos esos espacios que quedan vacíos deben rellenar con 0. Okay, entonces finalmente el número que voy a obtener me va a quedar 0, que corresponde al signo porque es un número positivo. Posteriormente vendría el exponente. Fíjense que el exponente viene dado por el número 1000011. ¿Okay? Aquí tenemos 1000011. Y finalmente, perdón, el exponente, disculpen, corrijo. El signo es 0, el exponente es el número que obtuvimos en la parte de arriba, que es el 134, es el 1000011, y finalmente el número que conforma la mantisa, que comienza con el número 0, que es el que tenemos acá, que es la suma del exponente más el decimal, ¿ok? Que sería 01, 00, 11, 11, y el resto de los espacios los vamos a rellenar entonces con 0. Importante, siempre el resultado debe presentarse bajo esta estructura para que tenga validez, ¿ok? Ya que esta es la estructura de la coma flotante para efectos de los exámenes. Les agradezco, por favor, preséntenlo entonces bajo esta estructura.
Bien, bueno, ya lo que me queda es darle las gracias nuevamente por su atención. Voy a estar atento a sus dudas y comentarios a través de la mensajería del sistema Saya y de la mensajería WhatsApp. Igualmente, el día de mañana voy a estar publicando los ejercicios hechos a mano para que los tengan ahí como refuerzo, aparte de unos ejercicios que les voy a estar eh, subiendo junto con este material para que los tengan de guía, que son ejercicios que han resuelto otros profesores y pueden apoyarse en ese video. Gracias.